Gloria a Dios. Después de esa adoración, ¿verdad? En los diferentes aspectos, con nuestras manos levantadas y nuestra boca y nuestra adoración por medio de las ofrendas, pues viene siempre la parte más importante, ¿verdad? Que es la palabra. Y como dijo Jennifer, retomamos, ¿verdad? Porque el culto misionero ahora movimos a una vez al trimestre, pero tuvimos que hacer unos movimientos para poder tener, ¿verdad? A la persona, invitado que tenemos hoy. Y hace tiempo que yo quería que esta invitación se pudiera concretar, porque a esta persona que yo les voy a presentar ahora, yo le tengo un respeto y una admiración tan grande por la labor que hace, aparte de buena persona, porque es una tremenda persona, pero cuando yo miro, ¿verdad? A través me he dado la oportunidad de estar cerquita de ellos en muchas ocasiones, viendo lo que hacen, para que el Evangelio se esparza por el mundo, que es la verdadera misión que nos dio el Señor a nosotros. Porque es bien fácil recibir a Cristo y sentarse en una silla los domingos, venir a una ofrenda e irme para mi casa. Eso lo hace cualquiera. Pero cuando tú agarras de verdad la misión que el Señor nos dio, que fue ir por el mundo y hacer discípulos. Pero para ser discípulos hace falta material. Hace falta material. Y la visión que Dios le dio a este hombre un día, lo que provocó unas Biblias quemadas, ¿verdad? Yo no sé si él va a hablar de eso, que fue lo que lo motivó a él. Lo que sí es que a través de este señor espectacular que yo les voy a presentar hoy, alrededor del mundo se está repartiendo la palabra. Nosotros aquí hacemos una aportación, que ¿verdad? Esta es la parte que nos toca, ¿verdad? Nosotros pues también aportamos para que eso pase. Yo todas las veces que puedo ayudar, pues ayudo. El pastor Efraín y la pastora Joan están ahí mano a mano de lleno, ¿verdad? Y entre todos, pues podemos cumplir lo que el Señor, pero hay de mucho trabajo todavía que hacer, ¿verdad? Pero el ver cómo esta visión que empezó en un lugar se está esparciendo el mundo entero. Y yo he coincidido, ¿verdad?, con gente de diferentes países que en estas actividades, donde la función de esta fundación que este hombre fundó está haciendo. Y hoy yo quería que estuviera aquí con nosotros. Hicimos un montón de movimientos, movimos las fechas, movimos todo lo que se puede decir para que el hermano Alfredo Vallellanes pueda estar por aquí. Venga por aquí, hermano. Presidente de la fundación, también está su esposa, Yolanda. Qué privilegio, pastor, qué bendición y qué gozo, qué alegría de compartir con ustedes en esta noche la palabra del Señor. Y bueno, estoy tentado casi a empezar a predicar como es mi costumbre, pero no puedo comenzar a hacerlo sin antes usar unas palabras de agradecimiento al pastor Egui, a su esposa Marisol, a la iglesia, con cuerdas de amor, por la manera en que están apoyando el trabajo en las misiones alrededor del mundo. Hay muchas cosas que yo pudiera contar y decir, y voy a tratar de circunscribirme al texto bíblico, pero quiero destacar que la visión de esta congregación está llegando a lugares que usted no puede sospechar. Estaba en un campo en un país asiático y allí había un sembrador de una iglesia que estaba predicando el evangelio en un contexto budista, y unas personas habían aceptado al Señor, pero no tenían Biblias. Ninguno de ellos había recibido una Biblia, ni siquiera habían visto una Biblia. Y gracias a la contribución que hacen muchas personas, pero especialmente esta iglesia, pudimos llegar allí y entregarles por primera vez una Biblia a una congregación completa, que el único que tenía Biblia era el pastor. Y eso está sucediendo en cientos y en miles de lugares alrededor del mundo. Así que muchas gracias, y quiero también agradecer a los pastores Efraín y la pastora
Ay, se me escapó el nombre. Joana, ahí está. Vio que estoy hasta un poquito nervioso. Que porque comparten el tiempo de esta iglesia, el servicio de esta iglesia, para también contribuir para que la palabra del Señor se expanda. Y al pastor Egui, que los bibliatones está con nosotros, apoyando, respaldando, moviendo al pueblo de Puerto Rico y también a otras personas para que sean parte de este gran esfuerzo. Yo estoy con mi esposa Yolanda y le voy a pedir que Yolanda venga por acá. Yolanda es mi esposa hace 41 años. Y la misión, hermano, no se hace solo, la misión se hace acompañado. Así que ella ha sido mi compañera desde que nosotros comenzamos el proyecto de la Fundación Mies y algo más. Así que, Yolanda. Dios les bendiga, ha sido un gozo para nosotros el poder llegar acá en esta noche y poder conocer a las personas que nos han ayudado a través de este proyecto que hemos emprendido ya hace muchos años. Quiero dar un poquito de contexto de cómo nosotros comenzamos. Nosotros éramos asistentes normales de una iglesia. Yo era maestra, Alfredo era periodista, estábamos en nuestra juventud, teníamos ya 2 hijos cuando el Señor nos llamó al campo misionero. Así que agarramos nuestros 2 hijos pequeños y nos fuimos al Paraguay, en el Cono Sur. Y allí empezamos a trabajar, a sembrar iglesias, a levantar, a plantar unas iglesias en Luque, Paraguay, y en otros sitios como en Argentina. Y estando allí, nosotros nos dimos cuenta la necesidad que teníamos de tener Biblias para las personas que estaban empezando a caminar en este nuevo camino del Señor, que estaban aceptando a Jesús en su corazón, pero no tenían la palabra del Señor. Y es un poquito imposible nosotros querer conocer a Jesús, saber quién es Dios, qué espera Dios de nosotros si no tenemos la palabra. Y en ese tiempo nos dimos cuenta de esa necesidad que teníamos, que nosotros como misioneros también la teníamos. Y teníamos personas que nos enviaban unas ofrendas, y con esas ofrendas nosotros pues un mes comprábamos Biblia, el otro mes comprábamos bancos para que las personas se pudieran sentar en las iglesias. Y cuando nosotros regresamos a Puerto Rico con otra hija, dijimos, vamos a continuar haciendo esto, vamos a continuar ayudando a esos obreros que están en el campo, que les hace falta un sostenimiento, que les hace falta una ayuda, que les hace falta la palabra, y nosotros empezamos a hacerlo de manera personal. Y luego el Señor nos hizo el llamado para que abriéramos la fundación. Nos hizo el llamado para que hiciéramos que otros participaran de esto, y hoy les puedo decir que estamos en aproximadamente 30 países alrededor del mundo, donde estamos enviando la palabra del Señor. Y le puedo decir que el año pasado sobre 1 millón de escrituras fueron colocadas en estos países gracias a personas como ustedes, como bien ha dicho Alfredo, y a cientos de personas, miles de personas que se han unido. Y nosotros pues estamos enfocados y sabemos que no se puede hacer nada sin la palabra del Señor. Yo llevo 40 y pico de años ya convertida, y es fascinante que cada vez que yo abro la Biblia, no importa cuántas veces yo lo haya leído, en ese momento en que yo estoy viviendo, en esa situación que yo estoy viviendo, la palabra siempre tiene algo que decirme, algo que enseñarme. Y me parte el corazón cuando hay un sitio y una persona que no tiene la palabra, que no puede experimentar eso que yo experimento. Y le pido al Señor que cada vez sean más personas que nos ayuden a llevar la palabra del Señor alrededor del mundo, porque sabemos que el Señor va a tocar cada alma, y en el cielo habrán
toda lengua, toda tribu y de toda nación que alabarán al Señor porque le conocerán a través de su palabra. Dios les bendiga. O sea, Yolanda, muchas gracias, mi amor. Yolanda Cawthorn, el apellido, hermano, yo llevo 41 años de casado con ella y todavía no me lo sé, no lo sé ni pronunciar. Cawthorn. Y bueno, estamos muy serios aquí, ella es la mejor mujer del mundo. Pero no es un cliché. Yo sé por qué yo lo digo, porque todo el mundo dice aquí que está casado con la mejor mujer del mundo. Pero yo sé por qué yo lo digo. Es porque ella me deja hacer en mi casa lo que a mí me dé la gana. Si a mí me da la gana de cocinar, yo cocino, de planchar, yo plancho. Si me da la gana de pintar, yo pinto. Si me da la gana de lavar la ropa, lo que a mí me dé la gana hacer, botar la basura, yo lo puedo hacer. Pero yo tengo que decir esto después que ella se sentó y no tiene el micrófono en la mano, porque si no, usted sabe lo que diría ella. Sí, hermano, lo que pasa es que a Alfredo no le dan muchas ganas en la casa, no le dan ganas de hacer. 3 hijos, hemos sido pastores por muchos años y hoy estamos trabajando en estos proyectos que, como ha dicho Yolanda, son proyectos que comienzan en la iglesia, sí, en cultos como este. Y yo le he pedido al Señor que esta noche, en este servicio de adoración al Señor, comiencen cosas grandes en cada uno de ustedes. Y quiero que vayamos a la palabra del Señor, al libro de Josué, capítulo 1. Es un libro de avance, es un libro de principio a fin que nos habla de conquistas. Pero yo voy a agarrar solamente el capítulo 1 y vamos a mirar desde el versículo 2 en adelante algunos de esos principios. Principios para avanzar. Y dice la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Josué capítulo 1, versículo número 2. Mi siervo Moisés, ¿a qué? Ha muerto. Ahora, pues, ¿qué vas a hacer? Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Padre, te damos las gracias por la bendición de estar juntos en tu casa y de tener acceso a tu palabra, de poderla leer y de poderla, Señor, escudriñar. Te presento cada vida, cada persona en este lugar, sus necesidades, lo que dejaron en casa, lo que dejaron en sus trabajos. Señor, las conversaciones que trajeron en los autos para llegar a tu casa. Pero sobre todas las cosas yo te pido, Señor, que esta noche sea una noche de avances, que sea una noche de conquista. Señor, mira aquellos que han retrocedido por la fuerza del enemigo. Mira aquellos que se han debilitado. Mira aquellos que están caídos, que necesitan levantarse. Mira aquellos, Señor, que están claudicando, que están débiles. Tú, Señor,
has soñado con una iglesia que se mueve, que avanza, que conquista. Somos tus hijos, Señor. Y es por eso que en esta hora, Señor, nosotros oramos a ti para que tú nos hables, nos ministres y nos edifiques en el nombre de Jesús. Amén y amén. Somos un pueblo que habla de fe. La iglesia es una iglesia que constantemente estamos hablando de lo que es la fe. La Biblia dice claramente que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y la fe es una característica de la gente que se relaciona con Dios. Es más, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No hay manera de cuando nosotros nos acercamos al Señor, tenemos que creer que nos encontramos con un Dios que, aunque no lo vemos, es un Dios real y es un Dios que se mueve y está con nosotros y un Dios que nos escucha. Pero la realidad es que nosotros somos un pueblo de fe y hablamos de mucha fe hasta que nos toca poner la fe en práctica. Y hay una historia de un hombre que tenía la habilidad que caminaba sobre las sogas, así como Walenda. Entonces, claro, no es una historia real, es solo una anécdota. Y este hombre le fascinaba hacer ese show, y un día se fue a las cataratas de Iguazú, allá donde Yolanda y yo fuimos misioneros, y tiraron una soga, y él dijo: yo voy a cruzar por una de las muchas cataratas que hay y voy a caminar por la soga. Y así que se arremolinó mucha gente porque quería ver si él era capaz. Así que cuando estaba en el momento de comenzar, él agarró una carretilla y empezó a caminar por la soga con la carretilla, y caminó para un lado y magistralmente empieza a caminar en reversa con la misma carretilla, y lo hizo fácil y todo el mundo aplaudió. Y ahora dice: mire, yo lo que voy ahora es a caminar por ahí con la misma carretilla, pero voy a caminar de espalda y me van a vendar los ojos. Y él hizo eso, empezó a caminar con la carretilla de espalda y los ojos vendados, y después caminó hacia el frente. ¿Y qué hizo la gente cuando vio ese espectáculo? Empezó a aplaudir. Y fue más atrevido con la carretilla. Entonces, en un momento dado, él viene y dice: ¿cuántos creen que yo puedo nuevamente pasar por la soga con la carretilla? Y todo el mundo, ¿qué hizo? Sí, fácilmente, si este hombre ha hecho maravillas con esa carretilla. Y él preguntó: ¿quién es el primero que quiere sentarse a la carretilla para yo pasarla por ahí, por la soga? Hasta ahí llegó la fe de la gente. O sea que tenemos fe cuando estamos viendo cosas que le pasan a otros y que otros pueden hacer, pero a la hora de nosotros subirnos a la carretilla, como que la fe se esfuma. Pero la verdad que no se sienta mal, porque somos un pueblo de fe hasta que nos toca subirnos a la carretilla. Porque en realidad eso nos pasa a todos. Y es por eso que es importante que nosotros estemos cerca siempre de la palabra de Dios, cerca de la iglesia, cerca de la congregación, porque de esa forma nuestra fe se fortalece. De esa forma nosotros estamos escuchando siempre al Señor, y de esa forma somos iglesia, y de esa forma podemos avanzar, de esa forma podemos crecer. Iglesia, usted sabe que cuando Dios soñó con la iglesia, soñó con un pueblo de fe, pero
soñó con un pueblo compuesto de gente en movimiento. Eso significa de gente que no está quieta, de gente de logros, de gente de conquista, de gente que avanza. Cuando Dios estaba pensando en la iglesia, estaba pensando en gente restaurada, en gente perdonada, en gente y personas que habían sido rescatadas de una forma de vida, del engaño, de mentira, de condiciones realmente tristes para el ser humano, para convertirlo en un proyecto de gente para alcanzar el mundo, para alcanzar los pueblos, para alcanzar las naciones con un mensaje de salvación. La iglesia vista por Dios viene a ser el pueblo mensajero, el pueblo misionero. La iglesia es la embajadora de un reino no humano, sino de un reino que invita a la gente a salir de las garras del maligno, de la depresión, de los juegos, de la mentira, del engaño, de las adicciones, para que vengan a ser restaurados, puesto en palabras del autor bíblico, de gente que sale de las tinieblas a la luz admirable de este evangelio, que puede ser locura para gente que no lo entiende, pero para aquellos que lo conocen viene a ser poder de Dios para salvación. Y cuando la iglesia entiende eso, entonces la iglesia puede crecer, la iglesia puede moverse, porque la gente empieza a conocer la verdad maravillosa del evangelio. Y digo verdad maravillosa del evangelio porque a usted le pueden haber hablado del evangelio de distintas formas y maneras, pero no es hasta el momento en que usted cree en ese evangelio que ese evangelio se manifiesta en su vida y empieza a ocurrir en su experiencia personal una experiencia de transformación. Jesús fue claro cuando habló de ese avance, de ese crecimiento, usando dos parábolas para comparar ese crecimiento y esa expansión brutal. Habló de una semilla de mostaza y de la levadura, de Mateo capítulo 13, versículos 31 y 37. Y él dijo que sus enseñanzas, que su predicación, que su mensaje, que sus frases establecerían una zapata, un cimiento para capaz de establecer un crecimiento que se iba a esparcir por todo el globo terráqueo. Él hablaría de que esa semilla iban a crecer como la semilla de mostaza que se convierte en un inmenso árbol con un tamaño desproporcionalmente más grande que el tamaño de la semilla, o como la casi insignificante levadura que tiene el potencial de leudar toda la masa. Esa sencilla parábola ya anticipaba lo que hoy nosotros estamos viendo más de 2000 años después que Jesús predicó y habló estas enseñanzas, que ilustran el crecimiento del reino de Dios, que puede comenzar pequeño, que puede comenzar humilde, que puede comenzar casi invisible, que puede comenzar casi desapercibido en la mente o en el corazón de una persona o en algún rinconcito del mundo dominado por una ideología política que no da espacio a la fe cristiana porque la persigue, o que puede estar en un lugar o en una familia donde se ha practicado a lo mejor cualquier otra religión o cualquier otra enseñanza,
y donde pareciera que no hay espacio en ese lugar. Pero esa semilla que la iglesia siembra, ese mensaje, esa palabra, ese testimonio, ese gesto, esa oración, ese acto de fe empieza a producir un cambio y una transformación en esa mente, en ese corazón. No importa en la condición que se encuentre, no importa hasta dónde Satanás haya cauterizado esa conciencia, no importa a cuántos creyentes haya metido ese sistema político preso en la cárcel de más adentro, no importa esa religión que con leyes prohíbe la Biblia y la palabra de Dios, y todo aquel que acepta a Cristo automáticamente va a ser perseguido. No importa esa ideología que transforma y que cambia y le hace a la gente creer que es lo que no es. No importa a dónde Satanás haya llevado, a qué profundidad el ser humano, esa semilla empieza a crecer y hace que ese fueguito de Dios empiece a arder hasta que empieza a transformar una vida, un hogar, una familia, una calle, una comunidad y una nación. Ese es el evangelio de Dios, poder de Dios. Y a mí me alegró muchísimo ver una foto de esta congregación, la del sábado, de ese bautismo. 27 personas me dijeron, ¿verdad? 29 personas. Ustedes saben lo que yo estoy hablando. 29 personas. Es una iglesia, una congregación. Ustedes están por ese camino. Yo los felicito. Sigan sumando más gente. Sigan evangelizando. Sigan trabajando. Sigan discipulando. Sigan cuidando a esa gente. Sigan sembrando el evangelio en esas personas. Sigan enseñándole la verdad del evangelio. Porque es en la iglesia, como les dije cuando mi esposa habló, donde Dios empieza a hacer que su pueblo avance, que su gente avance. Yo quiero no ser muy extenso porque me emociono y lo puedo tener hasta las 12 de la noche. Darle algunos principios de avance que se encuentran en el libro de Josué. Que el libro de Josué tiene el nombre de Josué, de una persona, pero el protagonista no es Josué, sino Dios. Y este libro o este capítulo nos enseña algo importante para los que servimos a Dios en el tiempo presente, que tiene que ver con los planes y los propósitos de Dios, pero también tiene que ver con las estrategias para hacer avanzar el reino de Dios. Porque usted va a lo mejor coincidir conmigo que siempre va a haber una parte que le toca a Dios, pero también va a haber una parte que nos toca a nosotros. No le podemos dejar todo a Dios, porque Dios va a decir, no, pero es que yo te di a ti boca para que tú hables y para que tú prediques. Y yo te di a ti piernitas para que tú camines. Yo te di una tarea a ti, para eso te di manos, te di pies, te di materia gris para que tú analices. U otros que también quieren hacer el trabajo de Dios. Así que hay una parte espiritual de oración, de búsqueda de Dios, de santidad, pero hay una parte también de acción. Necesitamos iglesias que sigan siendo evangelizadoras como ustedes. Iglesias que intencionalmente digan, vamos a discipular gente. Vamos a predicar el evangelio. Vamos a predicar a la familia. Vamos a predicar a los vecinos. Vamos a forzar a la gente a entrar. Vamos a cuidar a los recién convertidos. Vamos a convertirnos en una iglesia que sabe lo que es el crecimiento, pero que el trabajo de la evangelización y del discipulado está distribuido entre toda la gente, para ser una iglesia
que avance, para ser una iglesia que crezca. El contexto de Josué es interesante porque este relato bíblico nos presenta que habían como 600,000 personas, según estimados, a quienes les tocaba salir del desierto de Canaán, del desierto para entrar a Canaán, perdón. Y en ese momento clave, el líder de ese grupo desaparece. Es más, el relato bíblico empieza con una nota luctuosa. Dice: mi siervo Moisés ha muerto. Claramente, la muerte lo sorprende. Moisés, el gran líder, se muere. Tiempos de transición. Las transiciones no son fáciles. Tiempos disruptivos, dirían algunos, usando una palabra del momento. Pero son esos tiempos en los que Dios aprovecha, es decir, tiempos malos, tiempos de incertidumbre, en los que Dios empieza a hacer sus preparativos. No le tenga miedo a los tiempos de incertidumbre. La gente que camina con el Señor sabe que el Señor no va a dejar que nada que le ocurra a ninguno de sus hijos va a salir fuera del plan y fuera del propósito que tiene Él para cuidar a sus hijos. A veces nos ponemos nerviosos, puede ser normal, pero por encima de esa incertidumbre, la Biblia nos invita a tener y a poner nuestros ojos en Jesús. Me gusta el profeta Isaías, que era mantenido por el rey Usías como profeta. Es más, dicen los historiadores que era familiar del profeta, que era familiar del rey, el profeta Isaías, y que el profeta era mantenido por el rey y que el rey se encargaba de el cuidado, la comida y la manutención del profeta. Y el profeta se murió. Y él está escribiendo que en el año que murió el rey Usías, sí, en ese año, en el año donde me quedé sin trabajo, en el año de la crisis de mi vida, en el año más difícil, en ese año, yo vi al Señor. Y el Señor estaba siempre en el lugar donde está, sentado en su trono alto, y ese trono es sublime, y ese trono es un trono glorioso, y ese trono es un trono de presencia, y ese trono es un trono de cosas maravillosas, no porque nosotros lo decimos, sino porque Él lo dice, y Él habla verdad. Así que Dios comienza a preparar a Josué, porque siempre tiene que haber relevos, transiciones, relevos. Y Dios le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pasado y presente, ahora te toca a ti. Y yo no sé si usted ha pasado por esa situación. Y se lo voy a poner, mire, bien sencillito. Yo no sé cuándo le ha pasado a usted que están en un lugar y van a hacer una oración y te mandan a ti a orar. Sí, te toca a ti orar. Y lo que es para muchos de los cristianos, ¿verdad? Que orar, algunos oran y no se callan orando. Pero hay otros que los mandan a orar y no, se ponen muy nerviosos. ¿Cuántos se ponen nerviosos orando? Uno se sienta mal. Eso es normal. Pero el que oraba, o el que le tocaba predicar, o el que le tocaba dirigir el grupo pequeño, o el que le tocaba dirigir en el programa, o el que le tocaba el punto en la agenda, pues no está. Ahora te toca a ti. Y no puedes decir: ay, pero ahora yo no puedo hacerlo. No, te toca a ti. Y yo quiero decirte algo, hermano querido. Ahora te toca a ti. Hay muchas cosas que Dios está provocando
alrededor tuyo, ni para que te asuste, ni para que salgas corriendo, ni para que te intimides. No, Dios está trabajando contigo, con tu vida, porque Dios tiene planes contigo y Dios tiene propósitos contigo. Yo no sé quién se ha ido de tu lado, yo no sé qué es lo que ha pasado en tu vida, yo no sé qué circunstancias puedas tú tener, las más difíciles, y yo sé que muchas son difíciles. Yo no sé qué cosas a veces se desprenden de nosotros, las pérdidas que nosotros tenemos, las malas noticias que pueden venir de un diagnóstico médico, de un mal negocio, de un familiar que a lo mejor no entra dentro de los planes o no cumple, alguien que no cumple su palabra, alguien que falla. Tantas cosas que nos suceden en nuestro día a día y de repente nosotros estamos en el spotlight y nos toca a nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Porque esto es para ti. No diga, vamos a llamar al pastor Egui, o vamos a llamar ahora a la hermana que ora. No, eres tú. Ahora te toca a ti. Así que yo quiero, para aquellos que están en esa situación o que Dios los va a poner en esa situación, cerrar con algunos principios de cómo Dios lo hace. El primer principio es lo que le dijo el Señor. Ahora pues, levántate. Te vas a levantar y vas a pasar este Jordán, tú y todo este pueblo. Y esto no es una simple orden, va más allá. Porque este levántate tiene un sentido más profundo y está vinculado a cosas que tienen que ver con el propósito de Dios, a cosas que tienen que ver con los planes de Dios, a cosas que tienen que ver con aquello que ya Dios ha preparado de antemano para ti. Y eso no siempre es fácil discernirlo, porque está la mente nuestra, la voluntad nuestra, el deseo nuestro, los planes nuestros. Y fácilmente, bueno, nosotros casi le queremos dar órdenes a Dios y le queremos decir a Dios que Él haga lo que a nosotros nos parece mejor y más sensato. En vez de ser una criatura hecha a la imagen de Dios, es un Dios hecho a imagen y semejanza de la criatura. Así Dios no trabaja. Dios ha hablado, tiene su palabra, tiene sus preceptos, sus mandamientos, tiene sus consejos y nos invita a nosotros para que nosotros caminemos de acuerdo a esos consejos. Y dice, si vas por ese camino, dice, todo lo que hagas, pues yo lo voy a bendecir, lo voy a prosperar, todo te va a ir bien. Y qué bueno es que cuando nosotros le decimos al Señor y oramos, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad, es levantarse para cumplir ese propósito de Dios. Hay algunos levántate en la Biblia que denotan cambios importantes. Y no estoy hablando solo de cambios externos, sino de cambios internos. A veces levantarnos es trabajar con nuestro ánimo, trabajar con nuestras actitudes. A veces levantarnos es que hagamos un análisis de por dónde están nuestros pensamientos. Es un análisis, una evaluación. ¿Qué es lo que me domina a mí? El himno de ahorita hablaba de los temores, de los miedos. Levántate. Hay cosas que tienes que dejar. Uno de los hijos pródigos estaba en una situación tan lejos de Dios. Estaba en la casa del padre, tomó malas decisiones y se fue enojado, se fue, despilfarró todo. Y de repente allí tomó una decisión muy bonita. Dijo, yo me voy a levantar. Yo me voy a levantar. Satanás lo había llevado a lo más profundo. Y lo más profundo es duro. Porque lo había llevado a una persona de cultura judía a alimentar a un cerdo. Cuando consideraban al cerdo algo inmundo. Dándole comida a los cerdos. Pero Satanás no lleva a la gente a llevarlos al nivel de animales. No lo quiere más abajo que los animales.
porque le estaba dando comida a los cerdos, pero él tenía hambre y quería comerse la comida de los cerdos. Pero estaba aún en una condición más baja que los animales, porque los cerdos por lo menos lo tenían a él que le daba comida. Pero él no tenía a nadie que le diera comida a él mismo. Y eso es lo que hace Satanás con la gente, con las personas. Poco a poco los va engañando. Pero no importa dónde esté la persona, en el momento en que hay un acto de fe, en el momento en que se da cuenta. Por eso levantarse es un acto de conciencia, levantarse es un pensamiento profundo, levantarse es una decisión, levantarse es darse cuenta dónde uno está, levantarse es quitarse la anestesia, el soporífero del diablo, levantarse es darse cuenta, estoy bajo la adicción, la que sea. Levantarse es decir, yo estoy en esta condición de depresión, de tristeza. Levantarse es darse cuenta a dónde las malas decisiones que se ha tomado han conducido a uno al lugar donde uno se encuentra. Yo me voy a levantar. Y se levantó y se fue a la casa del Padre. Y hay un montón de versos bíblicos, los tengo que saltar porque el tiempo avanza. Pero hay que levantarse, levántate. El primer principio, vamos a cambiar de pensamiento. Dios siempre nos está diciendo, te quiero preparar para un gran avance. Hay un plan mayor y ese plan mayor comienza con ese cambio de actitud, con ese cambio de pensamiento. Y Dios va a tratar el aspecto emocional, psicológico, lo espiritual, y te va a preparar, porque a menos que eso suceda, no puede suceder lo otro que viene Dios contigo, que es la estrategia. El principio número 2, Dios le dice, es una tierra que yo ya te la di. Vas a pasar el Jordán a la tierra que yo les doy. El verso 3 dice, a la tierra que yo os he entregado. Y hay un juego aquí de futuro, de presente y de pasado, porque vas a pasar, que es futuro, pero a una tierra vas a pasar, estás en el presente, vas a pasar, que es un futuro, pero presente, pero ahora se va el futuro, a una tierra que ya yo te la di. Y ya son las cosas que hace Dios, que a veces a nosotros se nos hace muy, muy difícil entender. Mire, yo recuerdo que nosotros pasábamos en la fundación por una situación de retos y desafíos. Había aparecido una persona que nos quería hacer un donativo de muchas finanzas. Efraín manejó eso magistralmente. Y eso representaba como 7 u 8 contenedores de escrituras. ¿Se podrá imaginar la cantidad de finanzas? Mucho. Y ahí apareció un milagro tremendo. Y nosotros estábamos, que caminábamos como en las nubes. ¿Cómo es eso? Porque nunca en nuestra vida de la fundación nos imaginábamos que eso podía suceder. Miles de Biblias, no les digo la cantidad para que no se asombre, pero muchos números. Entonces nos preguntaron a nosotros si podíamos pagar el shipping, los costos de transportación. ¿Y qué dijimos nosotros cuando vimos ese milagro? Pues sí, vamos nosotros a, cuente con eso. Pero cuando nos dijeron la factura, no les digo que somos gente de fe, pero no nos subimos a la carreta. Eso es así. ¿Cómo? Pero espérate, ¿qué es eso si nosotros? Entonces mi esposa y yo
oramos, no nos quedaba otra, orar. Y fuimos a visitar a una persona. Y los números que nosotros necesitábamos eran 6 cifras, hermanos, para pagar los costos de esos contenedores. 6 cifras. O sea, vamos a decirlo así, $100,000 necesitábamos para pagar solo el costo de la transportación de esas Biblias. Entonces le dije a mi esposa, yo tenía una reunión con una persona y le dije a mi esposa, pues yo le voy a decir a esa persona y vamos a dar un reporte como siempre hacemos como parte de la cultura de la organización. Y oramos y yo le dije, mira, nosotros yo no sé cómo me de valor, no sé, porque pedirle $100,000 a una persona, mira, hermano, eso es bien espiritual, o yo. Y cuando le dije en la sala de su casa, mi esposa y yo, y entonces él nos miró así, sí, vamos a la pizzería. Y se levantó y se fue y fuimos a comer una pizzería y después mi esposa y yo íbamos en el carro. Ay, Yolanda, yo creo que esta persona, mira, ¿qué habrá pasado? Porque no nos contestó. Bueno, cuando llegamos al lugar que pedimos la pizza, él empezó a reírse. ¿Y sabe qué nos dijo? Ayer yo le puse en el correo a ustedes un cheque por $100,000. Nosotros le estábamos pidiendo ese día lo que nosotros necesitábamos, pero ya Dios nos lo había dado. ¿Usted puede entender cómo es que trabaja Dios? Nos manda a crecer, nos manda de acuerdo a sus propósitos a vivir conforme a su plan, nos da las instrucciones y nosotros obedecemos, nos levantamos sabiendo que todo lo que necesitamos ya lo tenemos. ¿Usted puede entender eso? Tercer principio. Dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Lo que quiere decir es que no podemos quedarnos estáticos. En cualquier área de su vida que usted vaya a crecer, tiene que saber que usted no puede quedarse estático. Dios es un Dios que se mueve. Somos un pueblo en movimiento. Fíjese que Jesús le dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos. Muévanse, salgan. Porque desde el principio era así. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, versículo 1? Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y escuche bien, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, revoloteaba. Dios se mueve con la gente que se mueve. Usted quiere ver a Dios actuando en su vida, tiene que moverse. No puede quedarse estático esperando que Dios haga lo que usted. No, hermano, eso no es así. Hay que dar pasos de fe. Hay que moverse. Y a veces, ¿sabe lo que yo he visto, Pastor Egui, en el avance de las iglesias? Y ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo, Efraín, Joana, mi esposa y yo, por todo el mundo, trabajando con iglesias saludables, con plantación de iglesia, para que el evangelio se esparza, crezca, con organizaciones, con proyectos de 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 iglesias en naciones. Ese es nuestro trabajo. Y trabajando con gente que está de frente a esos proyectos. Pero lo que nos damos cuenta es que cuando le hablamos de estas cosas, de estos principios bíblicos, a la gente cuerda, a la gente que está sentada en la iglesia almidonada, que está buscando la lógica de todo,
que no les hace sentido lo que dice el Señor, que está bien, eso es una dosis de motivación que tú estás diciendo en el culto o cualquier cosa. No, hermanos, esto no es nada de eso. Esta es la realidad. Esto es lo que Dios nos ha hablado para la iglesia y para la gente que Dios quiere usar. Tienes que moverte. ¿Y sabes qué? Como nosotros somos demasiado cuerdos, pues con los cuerdos, Pastor Egui, yo me he dado cuenta que no pasa nada. Y por otro lado, me he dado cuenta que como los cuerdos no hacen nada, pues Dios se busca a 2 o 3 loquitos por ahí. A mí me encantan los loquitos del Señor. Cuando viene un loco y yo le escucho, ajá, dime cuál es la loquera esa que tú tienes. Dime esto. Dale para adelante, vente que vamos a orar por esa loquera. Yo no sé cómo lo vas. Tú estás loco. Estás loco, eso no tiene sentido. Pero esa gente es la gente que Dios está buscando. Los que se montan en la carretilla. Porque si Egui y Marisol no hubieran estado un poquito locos, ustedes no estuvieran aquí. ¿A quién se le ocurre meter una iglesia como esta, en un sitio como este, como están los valores de los bienes raíces? Y mire qué lugar lindo. Es un aplauso fuerte al Señor. Y el pastor Efraín me mostró el parking de allá, y ya el pastor, ya yo sabía que estaba medio loquito, porque me estaba diciendo, estoy mirando para allá abajo, hay un parking por allá abajo, para allá abajo necesitamos parking. ¿Y a nadie se le ocurre eso? Pues sí. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, no una parte, toda, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Iglesia, casa de oración con cuerdas de amor, siga moviéndose en ese esfuerzo de evangelización y formando discípulos. Voy por 3 principios y le dije que el libro completo de Josué es libro de principios, pero yo soy muy respetuoso del tiempo, el reloj está allí. ¿Cuánto me dan 5 minutos? Levante la mano, yo soy muy respetuoso. Déjela arriba, a ver, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tengo como media hora por aquí, y por aquí bajaron 2 o 3 manos, bajaron así, ¡fum! Tengo media hora y por aquí como media hora más. Denle un aplauso fuerte al Señor. Principios. Agarre el suyo. No sé en qué etapa de vida usted está, pero usted está en este lugar y le he dicho al Señor, Señor, mueve, busca gente que se levante, busca gente que esté dispuesta a pisar, busca gente que esté dispuesta a creerte a ti, busca gente que esté dispuesta a tener la fe y saber que en el momento en que nosotros nos movemos y damos un paso, ya Dios está actuando en favor de nosotros. No lo estamos viendo a lo mejor, pero está actuando en favor de nosotros. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Y cuando nosotros nos movemos al propósito del Señor, tenemos la fe y le creemos al Señor y nos fortalecemos y empezamos a crecer, las personas empiezan a convertirse, la gente empieza a llegar a las iglesias, es algo muy bonito eso. La gente empieza a obedecer la palabra, la gente empieza a compartir el evangelio, la gente empieza a darse cuenta que ser parte de la iglesia no es estar en un sitio y estar mirando a hacer lo que pasa allá adentro, mirándose el ombligo, mirándose, no sé, los dedos de los pies o qué sé yo qué, sino que estamos en un pueblo en misión. Y cuando uno se da cuenta quién es uno como pueblo de Dios y cuál es la misión de Dios, entonces las cosas se ponen buenas ahí.
Porque entonces la visión crece, la pasión crece, el entendimiento del plan de Dios crece. Y ya no eres tú el centro del universo, ahora es el otro, el perdido. Ahora tú quieres ayudar. Ahora tú quieres que la gente venga a la iglesia y se quede en la iglesia. Ahora tú eres muy cuidadoso. Estás consciente de que por esa vida Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario. Te conviertes en una persona temerosa de Dios. ¿Y eso usted cree que le gusta al enemigo? No, el enemigo no le gusta eso. El diablo no va a estar celebrando el avance de nadie, el avance de la obra de Dios. Nunca va el enemigo a celebrar el avance de los que predican el evangelio. No va a celebrar cada vez que una persona recibe una Biblia. No va a celebrar cada vez que se abre un grupo de estudio bíblico. No va a celebrar cada vez que se planta una iglesia. Todo lo contrario. Él va a venir para enfrentar, para tratar de detener, para tratar de desarraigarte, para tratar de desconectarte. ¿O no te has dado cuenta tú? Lo difícil que es orar, lo difícil que es leer la palabra de Dios, lo difícil que es hacer el estudio bíblico, lo difícil que es ser fiel a Dios en medio de este mundo que nosotros estamos viviendo. Es una batalla. El enemigo se siembra la semilla y Mateo 13 dice que el primero que aparece cuando se siembra la semilla, ilustrada por las aves que vienen y se comen la semilla, y cuando los discípulos le preguntaron a Jesús qué significaba todo eso, y Jesús se lo llevó aparte y dice: ¿no se dan cuenta que esas aves que vinieron es el diablo que vino a robar la semilla que se sembró, que quiere robarla de tu mente, de los corazones, de tu hogar, de tu vida? Te quiere empty, vacío. Y cuando uno está vacío de Dios, pues entonces se llenan las preocupaciones, las ansiedades. Pero la Biblia dice en ese principio de conquista que cuando vamos a avanzar, la garantía de que nadie te podrá hacer frente. Nadie. Eso lo dice Dios. Nadie te podrá hacer frente. Porque no somos nosotros. ¿O usted cree que si Dios no estuviese del lado nuestro, si el Espíritu Santo no estuviera sobre nosotros, si Dios no estuviera guardándonos, nosotros le duraríamos un segundo a Satanás? No le duramos ni un minuto. Pero es porque Dios está con nosotros que nos guarda, que Satanás se mantiene a raya. No importa cuán grande sea el gigante. Así que lo que tú no sabes es que Dios te guarda, Dios te protege y que Dios está contigo. ¿Qué nos falta? ¿Qué espera eso? Entonces, eso es lo que hace Dios. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Quinto principio es: esfuérzate. Siempre hay que hacer sacrificios. Uno de los desafíos que tenemos los cristianos en esta parte del mundo es que estamos muy cómodos. Eso es una realidad. Nosotros no tenemos libertades completas. Nosotros estamos aquí con luz, con aire acondicionado y esto es una delicia. Pero la mayoría de los cristianos en el mundo se están reuniendo ahora mismo debajo de un arbolito, en una cocinita, en un patio, en una cueva probablemente. Y no tienen luz eléctrica, muchos no tienen Biblia. Mi esposa se quebrantó porque nosotros lo vemos. No tienen derechos humanos, no tienen libertades. Eso es una realidad, pero son fieles. Ahí es que uno ve el evangelio, cómo funciona. Hace un par de años estaba en un lugar y ahí me reuní con una persona que había estado preso en la cárcel, en ese sitio que persiguen el evangelio, y estábamos en la cena
y habitualmente uno no está de frente con gente que ha estado presa por el evangelio, y yo quería conocer a ese varón y lo admiraba, y entonces le lanzo la pregunta: cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia de estar preso por el evangelio? Pues yo sabía de Pablo y 2 o 3, pero yo quería escucharlo. Y cuéntame, ¿cómo fue cuando te metieron preso por predicar el evangelio? Y él me miró así y me dice: ¿en qué ocasión te refieres? Porque yo he estado en la cárcel como 57 veces. ¿A cuál de ellas te refieres? Y yo pensaba que había estado preso una vez. Y lo triste es que la estadística dice que usted sabe dónde es que más está creciendo el evangelio. El evangelio está creciendo más en los países donde hay persecución, en los países donde no hay tantos derechos humanos, en los países donde no hay luz, donde no hay internet, donde no hay agua, en los países donde no hay medicina, en los países donde la gente no tiene carro para transportarse. Y entonces, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde estamos avanzando si nosotros estamos quejándonos y tenemos 20 Walgreens ahí para conseguir las pastillas? Pues yo creo que se deben ir 2 o 3 Walgreens para que nosotros tengamos que orar un poquito más. Dicen amén. Esfuérzate. O sea, hay un elemento de sacrificio en todo lo que nosotros hacemos. Tiene que pagarse un precio, y esforzarse es tener disciplina, y disciplina es uno obligarse a hacer lo que a uno no le gusta hacer. Eso es disciplina. La gente de Dios es disciplinada para todo lo que hace, una disciplina superior a los demás. Si Dios te da la oportunidad de que prediques el evangelio en algún sitio, esfuérzate para que cada vez lo vas a hacer mejor. Si vas a dirigir un grupo, esfuérzate para que cada vez ese estudio bíblico sea mejor. Si te vas a parar en la puerta para atender a la gente, esfuérzate y practica la sonrisa y ríete aunque no te salga la risa. Si vas a tocar el instrumento, lo que sea, hazlo cada vez mejor, hazlo con disciplina. No dejes que las circunstancias que te están rodeando te dominen. Esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Paga un precio. Progresa, crece. Suficientemente bueno no es suficiente. Hazlo mejor cada vez. Y yo voy a terminar. El verso, principio número 6, donde dice: esfuérzate y sé valiente. Dice: porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de lo cual juré a sus padres que le daría a ellos. Tú repartirás. Es la conciencia de lo que nosotros portamos. Es la conciencia de que nosotros somos portadores de una bendición para los demás seres humanos. Es la conciencia que no importa donde tú estés, en tu casa, en el trabajo, tú eres alguien que Dios quiere usar para llevar una bendición. No importa la situación, nosotros estamos rescatando gente que está perdida en la tierra, gente que se va a perder en la eternidad. Nosotros estamos llevando a un pueblo a la Canaán celestial. Nosotros estamos cruzando gente de este mundo al otro mundo. Somos nosotros los que estamos diciendo, predicando el evangelio en Puerto Rico, en cada pueblo, en nuestras familias, diciéndole a los que nos acompañan, a los que están cerca de nosotros: vengan con nosotros, vamos a la tierra prometida. Dios está hablando verdad. Nosotros estamos repartiendo bendiciones, pero no bendiciones materiales, porque ahora hasta eso estamos nosotros queriendo mercadear. No. Nosotros estamos invitando a gente
que vayan con nosotros a las moradas celestiales. De eso es que se trata. Y que van a tener probablemente oportunidades, y tú y yo somos los instrumentos de Dios para que esa gente entre a la Canaán celestial. Sigue diciendo Josué: no te apartes del libro de la ley. Que siga siendo una iglesia que ama la palabra, cristocéntrica, bibliocéntrica, que siga siendo un pueblo que bautiza, que evangeliza, bautiza, discipula, que siga siendo un pueblo que siga creciendo, que siga avanzando, que siga siendo un pueblo que siga obedeciendo la palabra del Señor, que siga siendo un rebaño que Dios siga dirigiendo hasta que lleguemos a la Canaán. Yo le invito a que usted se ponga de pie, mis queridos hermanos, y quiero que cierre tus ojos ahí por unos momentos y tengas el silencio y el momento para la reflexión, el selash, el momento para dejar que la palabra del Señor que ha sido expuesta entre en tu mente, entre en tu corazón, entre en tu vida, principios para avanzar. Hay gente que han retrocedido, hay gente que les ha costado regresar al propósito y al plan perfecto de Dios. Hay gente que pisa y no arranca. Hay gente que necesita tomar decisiones importantes en su vida. Gente que necesita levantarse. Gente que necesita tener fe para creer que ya lo que Dios tiene para ti ya te lo ha dado. Gente que está dispuesta a pisar la tierra, a dar pasos de fe. Gente que le está diciendo al Señor: Señor, yo confío en ti, yo sé que nadie me va a hacer frente porque tú vas a estar conmigo. No importa cuál sea la amenaza, no importa cuál sea el plan del enemigo, déjale eso al Señor. Tú actúas en obediencia al Señor, séle fiel al Señor y el Señor te va a echar del lado de tu vida a todo aquel o a toda aquella persona que tiene que echar fuera de tu vida. Pero tienes que esforzarte. Tienes que pagar un precio. Tienes que actuar. Tienes que tomar decisiones. Tienes que mejorar. Tienes que progresar. Si esas condiciones no están, no pasa nada. Te toca a ti. Porque tú has sido escogido y escogida como un instrumento para bendecir a otros. Sí, con todas tus imperfecciones, lo que tú tienes y algo más que Dios va a poner sobre ti, no es para ti, es para otro. Y volver a la centralidad de la palabra: no te apartes. No te apartes ni a la diestra, no te apartes ni a la siniestra. Vuelve al centro donde tienes que estar. Y el Señor caminará contigo noche y día. Y a mí me gusta hacer oraciones de pactos. Me gusta hacer oraciones de estas que mueven a Dios. Y una de las cosas que yo extraño, y yo le decía los otros días a mi esposa: oye, extraño en las iglesias aquellos cultos o aquellos momentos donde uno venía a la presencia del Señor
a decirle: Señor, aquí estoy, haz conmigo como tú quieras. Señor, aquí estoy sin condiciones. Y uno levantaba las manos sin saber lo que iba a pasar después, porque uno no sabía, pero uno no sabía lo que estaba pasando en ese momento. Uno sí sabía lo que estaba pasando en ese momento. Y uno sabía que lo que estaba pasando en ese momento es que uno estaba delante de la presencia de un Dios real que estaba escuchando esa oración de un joven, de una mujer, de un caballero, de una dama, que le estaba diciendo a Dios en ese momento: Señor, aquí estoy, yo me rindo a ti. Señor, aquí estoy, haz de mí como tú quieras. Señor, aquí estoy, yo vengo cargado, yo vengo cansado, yo vengo con tantas situaciones, pero aquí estoy, yo me postro delante de ti en la cruz. Jesucristo, haz conmigo como tú quieras. ¿Puedes hacer algo conmigo? ¿Hay alguien que quiere venir al altar y hacer esa oración conmigo? Si usted quiere hacer esa oración conmigo, venga aquí al altar. Y vamos a cerrar este culto diciéndole al Señor: Señor, aquí estoy. Y mientras estás llegando, levanta tus manos al Señor y entrégate al Señor y dile: yo quiero avanzar. Yo quiero estar en tus planes y en tus propósitos. Yo quiero que tú me uses. Yo me rindo a ti. Y lo hago de un modo incondicional. Incondicional significa que no le pongo condiciones a Dios, que no le digo sí, pero que tiene que suceder esto, sí, pero todavía no. No. El que lo creó a usted, el que lo formó en el vientre, el que lo salvó, el que ha hecho un depósito de su presencia sobre su vida, el que lo dirige a usted, sabe que es lo mejor para usted. Y ahí en el altar, rindámonos al Señor. Padre eterno, Dios eterno, bendito Dios de gracia, de verdad, venimos al altar tuyo porque queremos ser gente que avanza. Si hemos retrocedido por cualquier razón esta noche, ayúdanos a recuperar terreno perdido, tiempo perdido. Señor, esta noche venimos delante de ti de manera incondicional, porque sabemos delante de quién estamos. El Dios de Israel, el Dios que le habló a Josué, el Dios a quien Moisés sirvió, también lo hizo Abraham, lo hicieron los patriarcas, los profetas. El Dios nuestro, el Dios de Puerto Rico, el Dios de esta iglesia, el Dios a quien servimos, el Dios que nos ha dado vida, el Dios que nos salvó a través de su Hijo Jesucristo. Ayúdanos a avanzar. Hoy nos levantamos.
Hoy confiamos en que tú ya estás actuando en el plan y el propósito que tú tienes con cada una de esta gente que está aquí. Con sus vidas, con sus familias, con sus estudios, con sus profesiones, con las decisiones que cada uno de ellos tiene que tomar. Y como llamaste a Josué, llámalos. Llámalos. Llámalos a proyectos grandes. Porque cuando tú llamas, no llamas para cosas pequeñas. Dale, Señor, fe, disciplina, centralidad en la palabra, obediencia a tu palabra. Y toda arma forjada contra ellos no va a prosperar. Guárdalos, protégelos, cuídalos. Y llénalos de tu presencia. Que sean conscientes que donde quiera que se paran, llevan tu bendición. Palabra de esperanza. Que cuando oren por los enfermos se sanen. Que cuando prediquen el evangelio las vidas se conviertan. Que cuando pongan las manos sobre las personas reciban el Espíritu Santo. Entra y pon en ellos palabra poderosa. Que los corazones más endurecidos, Señor, no puedan sostenerse al calor, al fuego de tu Santo Espíritu. Que dejen atrás, Señor, todo pasado que al día de hoy todavía les persigues. Bendíceles grandemente y continúa trabajando para que esta iglesia siga trabajando, apoyando la obra misionera. Y de manera especial, Señor, bendice a sus pastores. Pastor Egui, quiero que sepas que me honra ser tu amigo. Le decía a mi esposa cuando venía para acá, mira que yo conozco hombres de Dios y personas de Dios, y muchos, pero la transparencia tuya, la claridad tuya, esa alma bendecida, guardada, cuidada, a mí me bendice grandemente. Así que un privilegio estar aquí contigo. Le doy gracias al Señor por tu amistad, por la amistad de ustedes, y que Dios les siga bendiciendo grandemente, grandemente, grandemente. Y es un motivador tremendo, yo estar cerca de Él, uno se energiza. Denle un aplauso fuerte al Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Aleluya. Gracias, Alfredo, a Yolanda por acompañarnos en esta noche y por dejarnos